En este sistema nos dijeron que el hombre tiene la posibilidad de vivir en 4 estados de conciencia, pero que, como es, vive solo en 2. También sabemos que nuestras funciones se dividen en 4 categorías. De manera que estudiamos las 4 categorías de las funciones en los 2 estados de conciencia. Al mismo tiempo, comprendemos que suceden vislumbres de conciencia de sí, y que lo que nos impide tener más vislumbres de estas es el hecho de que no nos recordamos. Estamos dormidos. La primera cosa necesaria en un estudio serio de uno mismo es entender que la conciencia tiene grados. Deben recordar que no pasan de un estado de la conciencia a otro, sino que estos están añadidos el uno al otro. Esto significa que si están en el estado de sueño, cuando despiertan el estado de conciencia relativa o de sueño vigil, se añade el estado de sueño. Si ustedes se tornan conscientes de sí, esto se añade al estado de sueño vigil. Y si adquieren el estado de la conciencia objetiva, esto se añade al estado de la conciencia de sí. No hay agudas transiciones de un estado a otro estado. ¿Por qué no? Porque cada estado consiste en diferentes estratos. Así como en el sueño pueden estar más dormidos o menos dormidos, de igual modo en el estado en que ahora nos hallamos, pueden estar más cerca de la conciencia de sí o más lejos de ella. La segunda cosa necesaria en un estudio serio de uno mismo es el estudio de las funciones mediante la observación de estas, aprendiendo a dividirlas en el sentido correcto, aprendiendo a reconocer cada una separadamente. Cada función tiene su propia profesión, su propia especialidad. Deben ser estudiadas separadamente y entenderse claramente sus diferencias, recordando que están controladas por diferentes centros o mentes. Es muy útil pensar sobre nuestras diferentes funciones o centros y comprender que son absolutamente independientes. No comprendemos que hay 4 seres independientes en nosotros, 4 mentes independientes. Siempre tratamos de reducir todo a una sola mente. El centro instintivo puede existir absolutamente aparte de los otros centros. Los centros motor y emocional pueden existir sin el intelectual. Podemos imaginar 4 personas que viven en nosotros. La que llamamos instintiva es el hombre físico. El hombre motor es también un hombre físico, pero con diferentes inclinaciones. Luego está el hombre sentimental o emocional y el hombre teórico o intelectual. Si nos contemplamos desde este punto de vista, es más fácil ver dónde cometemos el principal error acerca de nosotros mismos, porque nos consideramos como uno solo, como siempre el mismo. No tenemos medios para ver los centros, pero podemos observar las funciones. Cuanto más observamos, más material tenemos. Esta división de las funciones es importantísima. El control de cualquiera de nuestras facultades solo puede obtenerse con la ayuda del conocimiento. Cada función
puede controlarse solamente si conocemos las peculiaridades y velocidad de cada una. La observación de las funciones debe conectarse con el estudio de los estados de conciencia y los grados de conciencia. Debe entenderse claramente que la conciencia y las funciones son cosas absolutamente diferentes. Moverse, pensar, sentir, tener sensaciones, estas son funciones. Pueden trabajar con absoluta independencia de si estamos conscientes o no. En otras palabras, pueden trabajar mecánicamente. Estar consciente es algo absolutamente diferente. Pero si estamos más conscientes, inmediatamente aumenta la intensidad de nuestras funciones. Las funciones pueden compararse con máquinas que trabajan en variables grados de la luz. Estas máquinas son tales que pueden trabajar mejor con luz que en la oscuridad. En cada momento que hay más luz, las máquinas trabajan mejor. La conciencia es la luz y las máquinas son las funciones. La observación de las funciones requiere largo trabajo. Es necesario hallar muchos ejemplos de cada una. Al estudiarlas, veremos inevitablemente que nuestra máquina no trabaja correctamente. Algunas funciones son todas correctas, mientras otras son indeseables desde el punto de vista de nuestro objetivo. Pues debemos tener un objetivo. De lo contrario, ningún estudio dará resultado alguno. Si comprendemos que estamos dormidos, el objetivo es despertar. Si comprendemos que somos máquinas, el objetivo es cesar de ser máquinas. Si queremos ser más conscientes, debemos estudiar qué nos impide recordarnos. De modo que tenemos que introducir cierta valoración de las funciones desde el punto de vista de si son útiles o dañinas para el recuerdo de sí. De modo que hay dos líneas de estudio: el estudio de las funciones de nuestros centros y el estudio de las funciones innecesarias o dañinas. El método de este estudio es la observación o Ouspensky. Uno puede descubrir muchas cosas en ese sentido y puede preparar el terreno para un ulterior estudio, pero de por sí no es suficiente. Mediante la observación de sí, uno no puede establecer las más importantes divisiones en uno mismo, divisiones horizontales y verticales, pues hay muchas divisiones diferentes. Uno no puede conocer los diferentes estados de la conciencia y separa las propias funciones. Uno debe conocer las principales divisiones, de otro modo cometerá errores y no sabrá lo que observa. El hombre es una máquina muy complicada. En realidad no es una máquina, sino una gran fábrica consciente en muchas máquinas diferentes que, en su totalidad, trabajan a diferentes velocidades, con diferentes combustibles, en diferentes condiciones. De modo que no es solo una cuestión de observación, sino una cuestión de conocimiento. Y el hombre no puede obtener este conocimiento de sí mismo, pues la naturaleza no hizo instintivo este conocimiento. Ha de ser adquirido por la mente.